Vamos a dar paso a la siguiente ponencia. En este caso, me gustaría presentar a Gilberto Salcedo. Gilberto es vicepresidente de Turismo en ProColombia. Hola, Gilberto, ¿qué tal? Perdón. Correcto. ¿Qué tal? Ahora sí te oímos. Un gusto. Muchas gracias por acompañarnos, Gilberto, vicepresidente de Turismo en ProColombia. Nos vas a hacer una presentación de un tema que ha sido bastante recurrente, un concepto, una palabra que ha sido bastante recurrente en el sector turístico en los últimos meses. Ha sido incluso tema de portada de nuestra revista Hosteltour, que es la resiliencia, y tú nos vas a hablar del marketing de resiliencia y el caso aplicado a tu país, a Colombia. Gilberto, muchas gracias. Adelante. Muchas gracias a ti, Manuel. Dame un segundo, voy a cargar la presentación. ¿Me puedes confirmar si ya la están viendo? Sí, sí que la vemos, Gilberto. Cuando quieras, o lo puedes poner en modo presentación a pantalla completa y puedes empezar. Ahí está. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues muy buenos días, mediodía ya en Argentina y para el resto de países, tardes y noches. Bueno, la verdad, para mí es un gusto estar en el día de hoy acá con ustedes. Yo quise venir a esta invitación con un contenido sobre todo, pensaría yo, inspirador y motivante. La verdad, no son tiempos fáciles, como ya lo hemos oído en repetidas ocasiones, pero también al mismo tiempo las oportunidades se abren. Creo también que la posibilidad y los casos como el caso colombiano terminan siendo al final del día historias que vale la pena traer a colación en situaciones y en coyunturas como esta. Y por eso, bien lo decía Manolo ahora, hoy vamos a hablar un poco de lo que ha sido el caso de resiliencia, cómo ha sido esa evolución en el caso colombiano, que por unas particularidades y por unas situaciones digamos, una coyuntura diferente en el pasado, pues también, digamos, pasamos por grandes dificultades, sobre todo asociadas a temas de seguridad, y por tanto es bueno recordar qué hicimos y qué de eso también podemos dejar como un saldo pedagógico para toda la comunidad del turismo. Yo particularmente creo que quienes, digamos, una palabra clave en todo esto también es la solidaridad y también la forma en que nosotros podamos compartir este tipo de experiencias y prácticas, precisamente porque hoy no es el problema de un país, no es el problema de una región, sino es un problema global. Cuando hablamos de resiliencia, pues evidentemente estamos hablando de la capacidad de adaptarse. Por eso arranco con este slide en el que lo que queremos transmitir precisamente es cómo podemos adaptarnos a las nuevas circunstancias, cómo adaptarnos a esta situación, cómo al final del día, cuando se nos presentan situaciones adversas, poder de alguna u otra forma abrazarlas y saber de qué manera orientarlas. En el caso nuestro, esa resiliencia y desde la perspectiva del turismo tiene una premisa y al final del día 3 grandes pilares. La premisa, creería yo, que es cómo pasamos en esta coyuntura de manera deliberada y clara del aislamiento al alistamiento, cómo los destinos, los países, la cadena del turismo en general también toma este periodo precisamente para dar ese salto, no solamente en términos de formación, sino en términos también de redefinición de muchos aspectos de nuestro turismo. Cómo esa nueva normalidad que se nos está planteando, evidentemente va a recoger no tanto lo que traíamos, sino unas mejoras hacia adelante. Y en lo que ha sido esa historia del caso colombiano, esos 3 pilares que han venido acompañando la evolución de nuestro destino, sin lugar a dudas, podemos decir que una primera es cómo logramos en un momento difícil en el que la gente nos veía casi como un estado fallido y cómo fuimos mejorando en los temas de seguridad y logramos empezar en una etapa de convencer, de convencimiento. Ese fue el primer punto. El segundo, cómo entramos a, ya una vez logramos convencer y llevar un mensaje que conectaba con ese convencimiento, que la gente, los turistas, empezaran a descubrir lo que había en nuestros países, esas experiencias únicas.
Y posteriormente, que es un poco la etapa en la que estamos desde aproximadamente el 2017, cómo estamos diferenciándonos del resto de destinos. Entonces, como les decía, Colombia viene en una transformación muy positiva desde hace más de una década, diría yo, casi que desde el año 2002, 2003, de una manera muy clara en materia de seguridad, que también se acompañó de un avance muy claro en temas sociales, en temas económicos, en donde, por ejemplo, en el año 2000 en Colombia eran aproximadamente el 60% de nuestra población estaba en pobreza. Luego, hacia el año inmediatamente anterior, en el 2019, si bien el porcentaje sigue siendo alto, estamos hablando que pasamos del 60% en esa época a algo cercano al 25%. Es decir, más de 10 millones de personas en Colombia pasaron hacia las clases medias. Adicionalmente, es un país que se abre al mundo relativamente, hace un periodo relativamente corto, en donde también ese modelo de internacionalización de nuestra economía ha permitido un crecimiento económico sostenido de alrededor del 4% del PIB. Igualmente, esto se traduce también en duplicar en la última década nuestro PIB per cápita, sumado también a que estas mejoras en seguridad condujeron necesariamente también a un proceso de paz que hoy en día también nos pone en el centro de la solución de conflictos en el mundo y cómo, no solamente de manera civilizada, sino también de una manera absolutamente receptiva, nuestra población también va avanzando sobre este proceso y en donde adicionalmente ese proceso trae como consecuencia también un impacto muy positivo en el turismo. Y cuando hablamos del turismo, las cifras recientes, cerramos el año 2019 con 4.516.000 visitantes al país. Esto significa, respecto del año inmediatamente anterior, un crecimiento casi del 3%, mientras que Sudamérica como un todo estaba decreciendo, estaba en negativo algo más de 3 puntos, por lo cual Colombia sobresale casi 6 puntos arriba. Adicionalmente, en una década que fue de especiales incentivos a las cadenas hoteleras en Colombia, de atraer grandes cadenas hoteleras a través, como les digo, de estas de motivaciones de orden tributario, impositivo, en fin, logramos cifras históricas también. Hace 15 años en el país no se veía una ocupación hotelera cercana al 58% y en medio de este crecimiento del número de camas, la USTOA, la organización de tour operadores más importante en los Estados Unidos, nos pone al lado de destinos como Croacia y Egipto, como destino tendencia para el presente año. Igualmente en los World Travel Awards, Colombia como destino líder en Sudamérica, Bogotá como destino de reuniones, Cartagena como destino de bodas, Cali como destino cultural. En fin, no tanto para ensalzarnos en estas medallas, sino para contarles que definitivamente pasamos y llegamos a una transformación muy, muy positiva. Pero sin duda alguna, toda esta historia que venimos contando de éxito, pues ha sido un proceso. Y un proceso, como bien lo marcábamos anteriormente, basado en la resiliencia. Y les voy a contar un poco cómo ha sido esa evolución y esa historia. Lo primero, como les decía, que tuvimos que hacer, y ese primer pilar, fue convencer. En el año 2007, pues el país venía de un pasado de seguridad muy complicado. Había todavía una percepción bastante marcada a nivel internacional de la inseguridad, y también digamos que Colombia seguía como en el imaginario con ciertos temas muy asociados a café, flores y frutas. Y obviamente el reto que teníamos por delante era cómo convertir una debilidad, esta percepción, esta malpercepción que iba cambiando poco a poco, cómo podíamos capitalizarla y volverla definitivamente una fortaleza para transmitir un mensaje mucho más claro y mucho más efectivo en los mercados que nos eran relevantes en ese momento. Y por eso aparece esa primera campaña que es bien conocida, que es la del riesgos que te quieras quedar. Esta fue, digamos, yo diría, como decimos en Colombia, un cabezazo, porque al final del día era traducir, era darle la vuelta precisamente a esa situación que todavía estaba en el corazón y en la cabeza de los viajeros extranjeros y volverla una posibilidad positiva. Aquí esta campaña estuvo muy influenciada claramente
por aquellas razones que tenían sobre todo esos extranjeros que habían llegado al país y que por cualquier razón no habían querido irse, no se querían devolver a sus países de origen. Y había una serie de testimoniales, una serie de mensajes que estaban asociados a esta situación. La campaña obviamente también buscaba mostrarle al mundo importantes avances que había tenido Colombia en materia de seguridad, en economía, en calidad de vida, y estaba también muy alineada en ese momento con perdón, un segundo que esto se corrió, con la campaña de la marca País, que era la de Colombia es Pasión. Luego, claro, fue muy exitosa, tuvo un alto impacto, pero también ya habían pasado unos años, para el año 2013 ya el mundo estaba viendo a Colombia con otros ojos. Los turistas que visitaban ya también se estaban reperfilando, eran otros, estaban evolucionando. La oferta turística en el país, los productos turísticos también en Colombia venían desarrollando un valor adicional y evidentemente ya veíamos que no estábamos en el momento de convencer, sino de empezar también a seducir mucho más a los turistas a cómo en Colombia, cómo en nuestro país se podían vivir experiencias únicas. Y es allí donde entra una evolución dada por este mensaje, que era Colombia es realismo mágico. La verdad es que no era oportuno seguir hablando del riesgo en ese momento cuando la percepción del país, como les decía, ya había mejorado. Y esta campaña en particular, la del realismo mágico, pues buscaba en su primera fase posicionar experiencias únicas en los principales destinos del país, y en la segunda fase se enfocó en promocionar experiencias también desde el punto de vista de los productos turísticos. Esta fue la primera vez que se adoptó un mensaje de promoción internacional adicionalmente para hablar específicamente de la oferta de turismo de reuniones en Colombia. Luego, para el año 2017, ya Colombia estaba en el top of mind de muchos de nuestros mercados. Ya estaba, podríamos decir que Colombia empezaba a estar de moda en los mercados de los que venían nuestros visitantes. Empezábamos a estar en los principales listados de destinos top a nivel internacional. Adicionalmente, la conectividad había tenido una mejora espectacular, tal vez desde el año 2003 hasta el año 2017 prácticamente se multiplicaron por 3 el número de viajeros que se movían entre los diferentes destinos hacia Colombia. Y definitivamente lo que se nos ponía, o el reto, que la evolución era precisamente, ya habíamos pasado por convencer, ya habíamos empezado a que nuestros viajeros descubrieran. Ahora necesitamos demostrar qué nos hacía diferentes, cuál era nuestro diferencial. Y en este sentido, era un momento bastante propicio para tener una estrategia que respondiera precisamente a las tendencias globales. Y es allí donde nace la campaña que tenemos actualmente, que es Colombia siente el ritmo, Colombia Feel the Rhythm, que es una campaña tremendamente innovadora, tremendamente creativa, que está basada además en la música, un concepto que si bien es universal y que si bien no es exclusivo de Colombia, pues evidentemente era una magnífica excusa para explicar nuestro país. No solamente porque es un atributo de todos los países o porque sintamos que somos más musicales que otros, sencillamente era porque el país definitivamente es un país que, dada su diversidad, dada la cantidad de destinos que tiene, la multiculturalidad, la excusa es una buena forma de explicarlo. Y fue así como hicimos alrededor de 13 videos con los ritmos diferentes del país, Pacífico, Atlántico, Andes, Orinoquía, Amazonía, que reunieran estos contenidos que les venía comentando y que pueden, digamos, ayudar en buena hora a explicar cómo en Colombia no solo se escucha la música, sino que también se vive. En este sentido, también colombianos ilustres que representan muy bien esta musicalidad, Shakira, Maluma, J Balvin, también nos han ayudado como grandes embajadores o como embajadores naturales de este atributo. De hecho, algunos estudios que sustentaron esta campaña, pues nos demostraban cómo, por ejemplo, en el caso de YouTube, de
de 100 videos que se veían en esta plataforma, 95 eran musicales y 10 de ellos eran colombianos o eran de artistas colombianos. Adicionalmente, pues definitivamente digamos, toda la presencia que tuvimos en estas plataformas de streaming en 2 años ha generado alrededor de 180 millones de views en estos videos que les estaba mencionando. Luego, definitivamente, como les digo, la música, una excusa, la música, una campaña exitosa, no solamente en términos de formatos y de los canales que utilizamos para la divulgación, sino con estos videoclips que también permitieron llevar los destinos a través de esta maravillosa música. Ahora, pues definitivamente tenemos un nuevo contexto y tal vez como lo vi en la última charla, pues no solamente es un tema de adaptarse, sino un tema de saber enfrentar en debida forma los retos que nos trae esta coyuntura del COVID-19. Como les decía al principio, pues esta pandemia no conoce ningún tipo de frontera y tenemos evidentemente que adaptar nuevamente nuestro mensaje. Nuestro mensaje tiene que ser resiliente. Y en este sentido, Colombia lanza una táctica de comunicación también, sin perder, como ustedes muy bien lo decían, desde el principio, sin perder, digamos, nuestros objetivos originales, pero en donde tenemos, evidentemente, una serie de fases y una serie de objetivos. Primero, queríamos generar empatía, queríamos llamar al cuidado y a la protección. Y allí, bajo el mensaje "Cuidémonos ahora para encontrarnos pronto", que fue el mensaje primero de esta táctica de comunicación, tratamos de conectar así con los principales 8 mercados del país. En este sentido, esta táctica de comunicación nos permitió ir de marzo a abril con aproximadamente 170 millones de impresiones en estos principales 8 mercados. Luego, desde mayo y hasta el momento, estamos con un segundo mensaje que está basado ya no solamente en el "cuidémonos ahora", sino que también va afín con la entrada en operación nuevamente de la actividad productiva y la próxima entrada de esperamos pronto en Colombia, los viajes, que muy seguramente arrancarán con turismo doméstico en el mes de julio y los viajes internacionales hacia el mes de septiembre. Aquí nuestro objetivo era el de tener una fase un poco más interactiva, entretener, amplificar mensajes con los aliados, mostrar que estamos cada día más preparados para darles la bienvenida. Y lo que viene, evidentemente, en esa tercera fase es conectar ese posicionamiento que, como les digo, viene desde el mes de mayo. Llevamos prácticamente tres semanas al aire y llevamos más de 12 millones de impresiones. Luego, ya para finalizar, lo último que quería decirles es que, pues evidentemente, esto nos pone, si bien un freno en el camino, también una gran oportunidad. Y recogiendo un poco lo que nos compromete y lo que nos convoca, tal vez las palabras claves: unidad. Yo creo que juntos somos más fuertes, como lo dicen algunas organizaciones internacionales. El tema de recuperar la conectividad tiene que estar en el primer renglón. La confianza, las sinergias y las alianzas. Por eso la importancia de escenarios como el que estamos viviendo en el día de hoy. Y definitivamente la importancia de la promoción. Las herramientas de promoción tienen que buscar mayor efectividad y definitivamente en el caso colombiano, pues vamos a estar mucho más enfáticos en nuestros activos naturales, que será sin duda alguna una de esas tendencias que vamos a recoger dentro de la pospandemia. Luego, finalmente, lo único que quiero decirles es que ojalá nos encontremos pronto y rápidamente todos pasemos del aislamiento al alistamiento. Muchas gracias. Pues muchas gracias a ti, Gilberto. Muy interesante ese ejemplo. Realmente, si hay un país que ha sabido jugar esa resiliencia, desde luego ha sido turísticamente Colombia, y te quiero dar la enhorabuena por ello. Tenemos algunas preguntas y tenemos 3 minutos para ellas, ¿vale? A ver qué es lo que nos da tiempo a responder. Ricardo Fuentes, mira, mejor, te voy a decir, Bubu Wow, desde México, Hidalgo, Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital. ¿Qué ventaja positiva tiene que los turistas en general tomen en consideración hacer tendencia al turismo regional? ¿Al turismo regional entendido como el continente? Bueno, yo entiendo, o incluso dentro del propio país también, ¿no? Probablemente. Hacer turismo interior. Ok, yo creo que el turismo doméstico, por llamarlo de alguna manera, definitivamente pues va a ser la selección primera. Y creo que para quienes tenemos la obligación de promover nuestro turismo o el turismo internacional hacia nuestro país, este tiene que ser necesariamente el punto de entrada,
no solamente del tráfico, no solamente del transporte aéreo, sino también de la recuperación de la confianza. Luego, yo creo que efectivamente, digamos, es como la evolución natural que nos va a traer esta coyuntura y adicionalmente, digamos, el paso primero que tenemos que surtir, no solamente para ponernos a prueba, sino también para creernos nosotros mismos que ya estamos en condiciones y que ya podemos avanzar sin duda alguna hacia el turismo internacional. Uh-huh. Una pregunta, bueno, no nos va a dar tiempo a responderlas todas, evidentemente. Más allá de la promoción que yo pueda hacer, ¿cómo hago para convencer a la gente de mi destino de que crea en ese mensaje? Entiendo que se refiere al mensaje de la seguridad. Sean prescriptores ellos internamente también de ese mensaje. La mejor forma de convencer a alguien es con hechos. Yo creo que no es solamente un tema de promoción, sino de respaldar la promoción con hechos. Por eso, digamos que la resiliencia no es un mensaje en vacío. Yo creo que la adaptación tiene que ser precisamente a los hechos y a la evolución natural que tienen las cosas. En el caso colombiano, si bien como muchos otros países de Latinoamérica y del mundo en general tenemos todavía retos en seguridad y algunos indicadores, ya estamos, digamos, en un estándar de normalidad como cualquier otro destino. Y en ese sentido, en la medida en que esto va sucediendo, se va superando, hay es que ser muy agresivo y muy oportuno para tener una amplificación de ese mensaje y saberlo entregar primero, obviamente, a los locales, que son los primeros que van a funcionar, digamos, como embajadores y amplificadores, y evidentemente a través de una promoción internacional que permita llevar ese mensaje al mayor número de mercados. Uh-huh. Y la última y muy rápida, también desde México, Janet, desde Ixmiquilpan, en Hidalgo, en México, dice: ¿de qué manera considera se puede volver a impulsar y reforzar la mercadotecnia? Es casi un máster esto, pero bueno, a ver lo que puedes hacer en 15 segundos. Bueno, yo creo que la mejor manera de impulsarlos con la práctica y poniéndonos a prueba hoy en día. De hecho, las circunstancias nos están llevando a afinar nuestras herramientas, a afinar nuestro kit de mercadotecnia y pues bueno, ya nos darán los resultados, que yo creo que esto pasará pronto. Yo confío plenamente en que esto dentro de poco lo miraremos como un simple recuerdo y definitivamente volveremos, o sea, la habilidad que tenemos que tener ahora es cómo nos conectamos durante esta coyuntura que nos está llevando a hacer cosas distintas, a tener mensajes diferentes, pero a mantener nuestros objetivos, como lo decían ustedes originalmente. Pues muchas gracias, Gilberto, por atendernos, por